Listo. Bueno, muy bien. Hasta ahora nosotros hemos estado trabajando los temas preliminares de una introducción al Antiguo Testamento, es decir, canon bíblico, geografía, historia, etcétera. A partir de esta clase vamos a estar ya un poco más metidos en el texto bíblico como tal, en cuanto, es decir, al análisis de algunos pasajes específicos. A partir de hoy vamos a trabajar una cosa que se llama introducción a la Torá, ¿ya? Ya. Y aquí vamos a ver como las características que tiene ese corpus literario que se llama la Torá. Entonces vamos a hacer una introducción general a esta parte de la Biblia y posteriormente entramos a ver libro por libro. ¿Listo? Listo. Entonces, la Torá para los judíos se llama así, Torá. Para nosotros se llama Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿correcto? La palabra Torá viene a su vez de una raíz que significa enseñar, instruir. Así es de que Torá significa ley o representa todo lo que es la legalidad en el Antiguo Testamento y también significa enseñanza o instrucción, porque recordemos que para los judíos, a diferencia que para nosotros, para ellos la ley es eso, es una instrucción, una enseñanza. No la ven como la pesada carga que nosotros muchas veces la vemos por los 10 mandamientos y los 613 mandamientos completos que se ven en el texto y todo ese asunto. No, no la ven de esa manera. La ven como el mayor regalo que han podido recibir de parte de Dios. Y ahí ya zanja una diferencia enorme, reitero, entre lo que nosotros planteamos y en lo que ellos también decían por su parte. Eh, Esta es la parte más importante y ellos no se molestan en disimularlo o en negarlo, no. Recordemos que el Antiguo Testamento, lo que es para nosotros Antiguo Testamento, para ellos se llama el Tanaj, ¿se acuerda? Permítame, le comparto acá y hacemos un pequeño bosquejo de algo que te quiero indicar. Lo que para nosotros es Antiguo Testamento, recordemos, Antiguo Testamento, para nosotros, Antiguo Testamento, para el judío se conoce con el nombre de Tanaj. Tanaj, ¿correcto? Así. Y esta Tanaj, esto es una sigla que lo que está indicándonos, esta se lee así, Tanaj, y es una sigla que básicamente está representando las 3 grandes partes de la Biblia en hebreo. La Torá, ¿correcto? Los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim. Esas son las 3 grandes divisiones de la Biblia para los judíos. Nosotros tenemos divisiones diferentes. Para ellos es la Torá, las Nevi'im y los Ketuvim. Y recordemos que la Torá es lo que para nosotros, reitero, es el Pentateuco. Y entonces son precisamente los libros de Génesis, del Éxodo, ¿cierto? De Levítico, Números y Deuteronomio, ¿correcto? Y la segunda parte para ellos, para los judíos, es lo que se conoce como los profetas, los Nevi'im, que son los profetas. Y estos profetas a su vez se subdividen en anteriores
y posteriores. ¿Listo? Los profetas anteriores son los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. Esos son los que se conocen como los profetas anteriores. Y los profetas posteriores son lo que se conoce como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los famosos 12. Los 12 que son lo que para nosotros era, ¿se acuerda que, no sé si has escuchado hablar de la división que se hace aquí para nosotros en el cristianismo de profetas mayores y profetas menores? ¿Se acuerdan? Y que los Sí, profetas mayores para ellos son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, es decir, para nosotros acá en el cristianismo. Y los menores son los 12, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos también tienen esos libros, los 12, en, en, en un solo rollo, en un solo rollo. ¿Listo? Y los Ketuvim es lo que se conoce con el nombre de los escritos. Y esta es la tercera parte de la Biblia. Reitero, estamos hablando de la clasificación de la Biblia para los judíos. Y los escritos están obviamente con el libro de Salmos, inicia. Luego sigue el libro de Job. La organización es diferente. Luego sigue con el libro de Proverbios. Y luego están los famosos Megilot. Los Megilot son 5 libros que son los libros de Esther, Lamentaciones, está el libro de Cantares, Ruth, y ¿qué otro libro pertenece a los Megilot? Esther, Lamentaciones, Cantares, Ruth, y me falta uno. Es el libro de Eclesiastés. Eclesiastés. Y en este grupo también están los libros de Esdras, Nehemías, también están Daniel y 1 y 2 de Crónicas. Como te he venido diciendo, aquí termina la división, el Antiguo Testamento, lo que es para nosotros y lo que es para ellos el qué, el famoso Tanaj. ¿Listo? Tanakh. Como le comento, la organización es diferente. Bueno, ¿y por qué te estoy diciendo todo eso? Porque estamos hablando de que esta sigla está representando las 3 partes en las que se divide la Biblia en hebreo. Pero de esas 3 partes, esta que está acá, que dijimos que se llamaba Torá para ellos, Pentateuco para nosotros, y que son esos 5 primeros libros de la Biblia, son la parte más importante para los judíos. Mucho más importante que los profetas y mucho más importante que los escritos. ¿Ya? Esta Ya, que está encerrada acá es la más importante para ellos. Claro, obviamente ellos estudian profetas y escritos, claro que sí. Los leen, por ejemplo, estos Megilot de acá son libros que se leen en fechas muy especiales en Israel y todo ese asunto. Pero la parte más importante para ellos, reitero, es esta de acá, la que nosotros vamos a empezar a ver en este momento.
Profesor, una pregunta. Usted en la parte de los 630 y pico mandamientos, pues, o los mandamientos, lo que escribió Moisés, usted le ha, eh, ¿cómo decirle, cómo le pregunto? ¿Usted los sigue o le da No, importancia o solamente los 10 mandamientos que bueno, la como verdad, tal? esa es una muy buena pregunta. La verdad es que de los 613 mandamientos que hay en el texto bíblico, no, ninguno los podemos cumplir. De hecho, los 10 mandamientos incluso están colocados ahí en la Biblia para hacernos entender que eso nadie lo puede cumplir, que el que los Ah, cumplió según la teología cristiana fue Jesucristo y que por lo tanto nosotros tenemos que acceder a lo que Él ganó para nosotros. Eso es precisamente lo que se propone. Y de esos 613 mandamientos que se van a, el decálogo divino, los 10 mandamientos van a ser el resumen. Esos 613 mandamientos van a ser resumidos en estos que estamos acá, que tenemos acá, nada más. ¿Listo? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y posteriormente, en el Nuevo Testamento, el Señor lo resume en los famosos dos, ¿no? Amarás al sí. Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda su fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la verdad, todos esos 613 mandamientos tienen que ver con relaciones entre el ser humano y Dios y relaciones entre el ser humano con el ser humano. Y esas relaciones son en todos los ámbitos: ética, moral, económica, comercial, eh, que son básicamente principios que se tienen que observar para, para tener una vida adecuada y como para no destruirnos mutuamente. Los 10 mandamientos, por ejemplo, no sé si tú has escuchado hablar de Adela Cortina. Hay un filósofo alemán muy bueno, uf, es una cosa impresionante ese señor, se llama Jürgen Habermas. Jürgen Habermas tiene una escuela de filosofía con una señora que se llama Adela Cortina. Y estos dos personajes crearon una cosa que se llama la ética de mínimos. Anteriormente, cuando nosotros éramos pequeños por allá y en toda esta época anterior, se, se tenía una ética de máximos y eso se trabajaba en la filosofía, ¿no? La ética de máximos y todo ese asunto. Ah, y eso era básicamente tener como un paradigma allá y cómo nosotros accedemos a eso. Allá tenemos que llegar, pero eso fracasó. Entonces, estas personas dicen, bueno, nosotros ya no podemos ni siquiera soñar con una ética de máximos. Observemos una ética de mínimos. ¿Qué es lo mínimo que nosotros como sociedad, como seres humanos, tenemos que observar para no destruirnos totalmente? Y esa ética de mínimos es lo que nosotros mínimamente tenemos que hacer, reitero, como para seguir funcionando como seres humanos y como sociedad. Entonces ellos empezaron a trabajar esa famosa ética de mínimos. Los 10 mandamientos son una ética de mínimos. Es decir, esto es lo mínimo que usted puede y que debería observar para no destruirte y para no destruir a los demás. Eso es lo que es el decálogo divino. De Ya. hecho, de hecho, muchas veces se habla, no sé si tú has escuchado de que se ha dicho que la Biblia es muy obsoleta y que el mismo Papa dijo que había que cambiar por otro libro. Digamos que se escribe otro libro porque la Biblia es muy obsoleta. Pues ese otro libro que se escriba necesariamente tiene que tener los mismos principios que están en el texto bíblico, porque son principios perennes, por una parte, por otra parte, aplicables a todo ser humano en cualquier parte del mundo, en cualquier grupo étnico y en cualquier cultura. Porque si nosotros nos matamos, si nosotros robamos, si nosotros adulteramos o mentimos, si nosotros tenemos dioses ajenos, pues definitivamente todo eso va a hacer que nosotros seamos esclavos. Entonces, la idea es que sí los observáramos, ¿no?
Ya. Pero como bien dice el Señor Jesucristo, ustedes colocan cargas en los demás que no quieren mover ustedes mismos ni siquiera con un solo dedo. ¿Y por qué les colocan a los demás esas cargas tan malucas? ¿Ya? Porque definitivamente, mira, en el texto bíblico, como le comento, hay 613 mandamientos, pero aparte de eso, los judíos tienen una cosa que se llama el Talmud, por ejemplo. El Talmud y tienen el Talmud que está compuesto por la Mishnah y está compuesto por la Gemara, que son tradiciones escritas y orales en Israel. Porque la Biblia dice, por ejemplo, qué sé yo, si una persona tiene un buey que es acorneador y entonces ese buey ataca a una persona y le causa heridas, entonces si el buey no, es decir, era un buey manso, harás esto. Pero si ya se le había dicho al dueño que cuidado, que ese buey es bastante bravo o ese toro es bastante bravo y mire lo que va a hacer y él nunca hizo nada, entonces harás esta otra cosa. Pero eso tenía que explicarse, o sea, porque no era, era muy casuístico todo, había una cantidad de casos, entonces, perdón, ¿qué hacemos en este caso? Entonces, estos personajes entraban, los rabinos entraban a investigar, a dilucidar y a determinar qué se debería hacer en cada uno de esos casos. Y eso fue dando pie a una cantidad de interpretaciones del texto bíblico. Y eso es lo que da como resultado la Mishnah, la Gemara, posteriormente el Talmud, y una cantidad de rabinos que dan su propia interpretación de los hechos. Y eso terminó siendo una cosa tremendamente densa. El Talmud no es un solo libro. El Talmud tiene más o menos como 20 tomos. Es Wow. gigantísimo. Y para el colmo hay dos Talmud. Hay un Talmud que se llama Jerusalén y hay otro Talmud que se llama Babilonia. Y esos dos Talmud, pues imagínense, tienen cada uno, como reitero, como 20 tomos. Un tema que habla, por ejemplo, de las relaciones de pareja. Un tema que habla de, por ejemplo, de las semillas, de las relaciones con el sacerdocio, de las ofrendas que toca presentarse. En fin, habla de una cantidad de temas impresionantes. Entonces eso se convirtió en algo muy denso, que eso nadie podía cumplir eso. Por eso es que se dice luego el Señor, ustedes colocan cargas en la gente que no quieren cargar, que no quieren mover ustedes ni siquiera con un dedo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ah, muchas de esas leyes, 613, estarían contenidas, por ejemplo, en nuestra Carta Magna colombiana, ¿cierto? Porque son leyes que, reitero, rigen la convivencia entre los diferentes seres humanos que están ubicados en un lugar geográficamente específico y un grupo étnico específico. Entonces, eso es lo que se pretende. Muy bien. Y estábamos hablando de que para los judíos esta es la parte más importante del canon bíblico. Se le atribuye más autoridad, se le atribuye más santidad, más interés que a las otras dos secciones que son la de los profetas y la de los escritos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el término Pentateuco, ¿de dónde viene? Ese término son dos raíces griegas. Penta, que significa 5, y teujo, que significa estuches. El término Pentateuco como tal, que es el término con el cual nosotros conocemos esa primera sección de la Biblia, el término Pentateuco
lo que significa es los 5 rollos, los 5 estuches, haciendo referencia a los cilindros de cuero que ellos tenían, con los cuales se protegían los rollos. Ellos tenían unos cilindros de cuero y dentro del cilindro se echaban los rollos. Permíteme, busco un momentico, a ver si la tengo acá a la mano, no sé, pero ya había visto. Sí, es muy bueno cuando podemos ilustrar las cosas de esta manera. Mire, eso es algo así. Cuando se habla de Pentateuco, esos penta, le dije que era 5, y teujos Sí. estaba haciendo referencia a esto. Estos son unos estuches donde se guardaban los rollos. En esos estuches están estos rollos. Mira, se guardaban acá para protegerlos de las inclemencias del tiempo, de la humedad, del calor excesivo y todo ese asunto. Y dentro de ellos estaban estos rollos acá. Este es el rollo del libro de Esther. Ellos están envueltos así, date cuenta que tienen como dos palitos acá, y ellos se enrollan así. Entonces cuando se va a leer, se extienden en la mesa, así, correcto, y se empieza a leer. De hecho, algo bastante curioso, ellos se extienden acá, con la mano extienden este rollo y se empezaba a leer. Cuando se quería decir que un libro era canónico, cuando se dio ese concepto de que, bueno, finalmente, de todos esos libros, de todas esas obras literarias que están circulando y que gozan de cierta autoridad en el pueblo, ¿cuáles de esas van a pertenecer realmente al canon bíblico veterotestamentario? Entonces hubo obras que para que pertenecieran, pues les tocó mucho trabajo, porque eran muy complicadas, porque tenían mucha discusión, por ejemplo, los libros de Cantares, de Eclesiastés, tuvieron mucho problema para ingresar al canon. Entonces se dijo, bueno, y Cantares, ¿por qué lo vamos a ingresar allá? Si mire ese libro tan sexual, etcétera, etcétera. Y se dijo que Cantares ya se sabía de mucho tiempo atrás que era un libro que manchaba las manos. Ojo la expresión que ellos utilizan. Es un libro que mancha las manos. ¿Y a qué se refiere eso? Que cuando ellos abrían estos rollos, ellos los abrían así de esta manera. Y como la tinta no era tan de buena calidad, entonces la tinta se iba quedando en las manos de la persona. Entonces cuando la persona abría el rollo para leerlo, la mano le quedaba manchada. Y por eso se decía que era un libro que manchaba las manos, ¿ya? Que es una expresión que es algo totalmente diferente a lo nuestro. Y es precisamente como, como que como esos libros sí se utilizaban permanentemente en la lectura del texto bíblico, ¿ya? Claro, esto obviamente no es original ni nada por el estilo. Esto Claro. es el libro, reitero, de Esther, porque este libro se lee muchísimo en Israel, sobre todo en una fiesta que se llama la fiesta de Purim. Entonces, por eso lo venden y todo ese asunto. Pero básicamente es esto. Mira que te hablaba ahorita de los Megilot. Mira, acá dice Megilot Esther, el libro de Esther. ¿Listo? Y aquí Ya. está lo mismo en hebreo, Megilot Esther. Y era básicamente así. Entonces, cuando hablamos del Pentateuco, nos estamos refiriendo a los 5 estuches como estos. 5 estuches como estos, en donde se guardaban los rollos que eran utilizados, que eran como la Biblia para ellos. Muy bien. ¿Cuál es el contenido de estos 5 primeros libros de la Biblia? ¿Cuál es el contenido de ellos? Y permítame resumirlo
así en estas frases. El Pentateuco se presenta como un conjunto armonioso. Ese Pentateuco va a abarcar desde la creación del mundo en Génesis capítulo 1 hasta la muerte de Moisés en Deuteronomio 34. Génesis 1 hasta Deuteronomio 34. ¿Listo? Entonces, eso básicamente nos va a presentar el Pentateuco. Los hechos que tienen lugar desde Génesis 1 hasta Deuteronomio 34. Y también tengo que decirte que en cuanto al contenido, el Pentateuco cuenta los orígenes del pueblo de Israel, desde el llamamiento de Abraham, ¿correcto? Luego cómo están los patriarcas y hasta cuando el pueblo de Israel se convierte en un pueblo numeroso y que está llegando a lo que se conoce como las planicies de Moab, allá en la Transjordania, listos para ingresar a la tierra prometida. Ahí, entonces, se termina la historia del Pentateuco. De hecho, hay, y tengo que decirte, que los eruditos a veces proponen que más que un Pentateuco debería ser un hexateuco. Otros proponen un tetrateuco y otros proponen un eneateuco. Eneateuco sería los 9 primeros libros de la Biblia, es decir, lo que sería el Pentateuco y los profetas anteriores. Otros proponen un hexateuco, es decir, ya no desde Génesis hasta Deuteronomio, sino Génesis hasta Josué. ¿Por qué? Porque ellos dicen, en el Génesis a los patriarcas y específicamente a Abraham, el Señor le promete una tierra, ¿correcto? Le promete una tierra y esa posesión de la tierra no está en el libro de Deuteronomio, está en el libro de Josué. Entonces, ¿por qué no llevar esa historia, esa primera historia, no hasta Deuteronomio, sino hasta Josué? Entonces, es lo que se ha dicho. Pero bueno, el Pentateuco tal cual está, termina en las planicies de Moab, en la Transjordania, cuando el pueblo de Israel está listo para pasar y entrar a la tierra prometida. Y eso es lo que nos cuenta el Pentateuco. ¿Cuál es el valor teológico del Pentateuco? Esta parte de la Biblia nos muestra a un Dios que actúa dentro de una historia que él mismo dirige. Ojo, entonces, nos muestra, reitero, a un Dios que primero, él está siendo protagonista de la historia, en el sentido de que la está dirigiendo, ¿correcto? La está provocando y él entonces está siendo parte como autor de esa historia y como protagonista de esa historia. Y el Pentateuco nos cuenta eso. Y aparte de eso, nos cuenta que Israel considera las leyes y normas que ha recibido como si hubieran sido dictadas por Dios. Ojo, como si hubieran sido dictadas por Dios, pero realmente no es que las haya dictado como tal. Recuerda que hemos estado dialogando de cómo es que funcionan esas leyes en el mundo, de cómo esas leyes ya estaban vigentes en los diferentes códigos sumerio, hitita, caldeo, ugarítico, egipcio, y que Israel lo que hace es empezar a absorber esas leyes, ¿correcto? Y finalmente dar una respuesta o ir construyendo una teología, digamos, acorde a sus necesidades. Pero no solamente una teología, es también una sociedad, es también el aspecto legal, el aspecto litúrgico, cultural, incluso las situaciones de la cotidianidad de la gente. Todo eso se pretende que esté legalizado y normatizado por la ley. Y entonces ese es un valor teológico del Pentateuco. Este cuadro que está acá, tú estás viendo una diapositiva, claro, ¿cierto? Sí. En este cuadro que te presento acá está los orígenes, el bosquejo, un bosquejo general de todo el Pentateuco, es decir, desde Génesis hasta Deuteronomio. Por favor, échale un pequeño vistazo. Voy a darte un tiempo para que le eches un pequeño vistazo y ahorita miramos eso. ¿Qué vas a decir?
No, estoy mirando ahí. Entonces, estas son las grandes divisiones del Pentateuco. Esto es un bosquejo panorámico. Cuando estemos viendo cada libro se va a ver de manera más específica todo. O sea que hoy estamos viendo como una introducción general al Pentateuco. ¿Listo? Por ejemplo, del Génesis capítulo 1 al Génesis capítulo 11 está lo que se conoce como la historia primitiva, historia primordial, historia primigenia o prehistoria. De esos cualquier de esos cuatro nombres se refiere el texto bíblico. Y del Génesis capítulo 12 al Génesis 50 está la historia patriarcal, propiamente dicha. Entonces ahí está la historia de todos esos personajes, de Rubén, y todos los Gad, Aser, Neftalí, todos los hijos de Jacob. ¿Listo? Ya en el libro del Éxodo, del capítulo 1 al capítulo 15, está ese evento de la opresión, sobre todo en el capítulo 1 del libro de Israel por parte de los egipcios, pero también está algo muy importante y es la liberación que Dios les prodiga a ellos. Opresión y liberación de Éxodo capítulo 1 al capítulo 15. Y luego, Éxodo capítulo 15, pero desde el versículo 22 hasta el 18-27, está las primeras jornadas que el pueblo de Israel empieza a tener con el objetivo de llegar a la tierra prometida. Luego, en el Éxodo capítulo 19 hasta el libro de Números capítulo 10, versículo 10, está Israel en el monte Sinaí. Ahí ocuparon una buena cantidad de tiempo y ahí es cuando el Señor, desde la historia bíblica, les da las leyes a ellos. Luego del capítulo 10, versículo 11 al capítulo 21 del libro de Números, está entonces Israel desde Sinaí hasta Moab. Entonces, ahí cuenta todas las historias que pasaron en ese tiempo y todo ese asunto. Y ya en el capítulo 22 de Números, hasta el Deuteronomio 34, ellos están ahí en las llanuras de Moab, listos para entrar a la tierra prometida. Y antes de ingresar, Moisés les da unos sermones. El libro del Deuteronomio son 3 sermones de Moisés eh, en, en las planicies de Moab. Este es el bosquejo general del el Pentateuco como tal. Es muy posible que algún autor dé un bosquejo diferente. Sí, eso está bien, no hay problema. Eh, todos tienen sus criterios para sacar esa parte de ahí. ¿Listo? Muy bien. Y este Pentateuco tiene unos nombres con los cuales se le denomina en el Antiguo Testamento y tiene otros nombres con los cuales se le denomina en el Nuevo Testamento también. Veamos algunos de esos nombres en el Antiguo Testamento. Leamos por favor alguno de esos textos donde dice ley o libro en la ley. Colabórame por lo menos con uno, yo voy a leer otros. Vamos a buscar aquí. Es José 1. Por ejemplo, mira lo que dice el Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar todo tu camino y todo se te saldrá bien. Cuando aquí habla del libro de la ley, está hablando del Pentateuco, ya, de esos 5 primeros libros de la Biblia, ese corpus literario que está ahí. Y voy a leer el texto de Nehemías, puede ser.
Nehemías capítulo 8, versículo 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Así. Mire lo que dice el libro de la ley de Moisés. Claro, esa es el libro de la ley de Moisés. Recuerda que te dije en alguna ocasión que el nombre de Moisés se utiliza Ley. como, Ley. se utiliza de varias maneras diferentes y una de esas maneras es precisamente refiriéndose a todo lo que es ley en la Biblia. ¿Listo? El libro de Moisés o el libro de la ley de Moisés, que precisamente también lo está planteando acá en Nehemías 8.1 y en el libro de Nehemías 13.1. Aquel día se leyó en su libro de Moisés, oyendo el pueblo, y fue hallado escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ahí está. Entonces, el libro de Moisés o el libro de la ley de Moisés. ¿Listo? Y otro nombre que se le da a este corpus literario, que nosotros denominamos Pentateuco, en la Biblia también le dicen la ley de Jehová o la ley de Dios. Leamos algunos de esos textos, por favor. La ley de Jehová y la ley de Dios. Aquí está. Crónicas 31:3. Nehemías 10, 28 y 29 dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo del Señor, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor nuestro Dios. Entonces, la ley de Jehová o la ley de Dios es otro nombre que se le da a este corpus literario. Y también el libro de la ley de Jehová o el libro de la ley de Dios. Segundo de Crónicas 17:9. Josué 24:26. En fin. Entonces, esos son los nombres o denominaciones que tiene el Pentateuco o la Torá en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también tiene otros nombres. Los nombres que recibe en el Nuevo Testamento son el libro de la ley, el libro de Moisés, la ley de Moisés, la ley del Señor. Leamos, por favor, Gálatas 3:10, por ejemplo. Gálatas. Gálatas. Si lo tienes, léelo, por favor. Repetió Gálatas. Podrías cantar tenía lamentaciones. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer la realidad. Aquí, cuando habla del libro de la ley, está hablando del Pentateuco, que le dicen así. O también se habla de el libro de Moisés, según Marcos 12:26. Léelo, por favor. Lucas, Mateo, Marcos.
Moisés, Marcos, ¿cuál profesor, perdón? 12:26. Marcos 12:26. 28. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés? Como le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Muy bien. Entonces, mire cómo dice en la primera parte del texto. Pero Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Entonces, cuando se habla del libro de Moisés, se está hablando del Pentateuco. Y también se le dice así a secas la ley. La ley. Mateo 12:5, Lucas 16:16, Juan 7:19. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Entonces ahí está la ley y también está la ley de Moisés o la ley del Señor. Lucas, Lucas 2:22. sí, Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. muy bien. Entonces, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés. Y luego, mire lo que dice en el 23, como está escrito en la ley del Señor. Primero se habla de la ley de Moisés y luego se habla de la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Muy bien, esos son los nombres que recibe en el Nuevo Testamento. ¿Y para qué se tiene la Torá? ¿Cuál es el objetivo de la Torá? Ese objetivo nosotros lo podíamos mencionar de esta manera, que la Torá forma la base de la vida de Israel. Como te comenté, la Torá es lo más importante para ellos y está incluyendo aspectos, por ejemplo, como el político, el social, económico, el religioso, el legal, etcétera. ¿Listo? Entonces la Torá forma la base de la vida de Israel. Y el Pentateuco tiene como finalidad el darnos a conocer la formación del pueblo de Dios. Ojo que esto es muy importante. La formación del pueblo de Dios que vive en medio de otros pueblos. Eso es clave para nosotros. Que Israel no está solo por allá o encerrado en un gueto o en una burbuja y que no tiene ninguna relación con los demás pueblos. Es usualmente lo que se ha pretendido como enseñar. Como si Israel siempre está como en un gueto allá, que se no se mete con nadie ni nada. No, Israel es un pueblo que se desarrolla viviendo en medio de los otros pueblos. El Dios de Israel, eh, ese Dios, no es el pueblo, sus instituciones no tienen un arcano. Un arcano es algo oculto, un secreto, no lo tienen. Ellos están viviendo en medio de otros pueblos y cuidado, al vivir en medio de otros pueblos, entonces obviamente hay una, ese permear. Entonces, si yo vivo en medio, es como si nosotros viviéramos en la misma casa. Entonces, yo aprendo cosas suyas, usted aprende cosas mías, empezamos a hacer las cosas como en conjunto, como un equipo, pero es eso, viviendo en medio de otros pueblos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esa parte. ¿Listo?
Muy bien. Siempre el pueblo de Israel va a vivir en medio de otros pueblos. Y el Pentateuco tiene algunas características. Entre ellas están cortes y discontinuidades, reanudaciones, repeticiones y duplicados, muchos anacronismos, muchísimos, y muchas diferencias de estilo y vocabulario. Veamos, por favor, algunas de ellas. Características del Pentateuco, si quieres colocar ahí. Ya. Muy bien. Ojo con esto. Hablemos de los cortes y discontinuidades. A veces las narraciones se interrumpen y dan lugar a otras narraciones. ¿Ya? Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4, está la primera narración del texto bíblico en cuanto a la creación. Pero cuidado, no es la única, porque en el capítulo 2, versículo 4 en adelante, hay una narrativa diferente. Empieza otra narrativa que es muy diferente en muchas cosas a la anterior. Entonces, eso lo tenemos en la Biblia, que a veces las narraciones se interrumpen y dan lugar a otras narraciones, como en Génesis capítulo 1, reitero, y ya en el capítulo 2, la 2.4, la parte B, entonces se interrumpe y da lugar a otra narración. Muy bien. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 26, se habla de la genealogía de Adán, pero sin embargo se corta esa genealogía y en el capítulo 5, versículo 1, se inicia un nuevo relato de esa misma genealogía, pero tiene diferencias bastante interesantes. Mire lo que dice, por ejemplo, voy a leer desde el 17, 4:17 de Génesis. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo Enoch. Enoch le nació Irad, a Irad engendró a Mejulael, Mejujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamej. Ahí está. Entonces, son unas genealogías que termina diciendo, conoció de nuevo a Adán a su mujer a su mujer Eva, perdón, la cual le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Set, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en el lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo al que puso por nombre Enosh. Entonces dijo, puso por nombre Enosh, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Ojo, aquí se termina esa primera genealogía. Pero en el capítulo 5 empieza otra genealogía del mismo personaje, Adán, y sus descendientes, obviamente. Entonces, ¿para qué se tendría la necesidad de hacer dos narrativas de una genealogía? ¿Para qué? Resulta que, ¿qué es lo que nosotros tenemos en el Pentateuco? ¿Qué tenemos? Una colcha de retazos. Entonces, esta Biblia está acá, esto está acá también, esto que es una tableta gráfica, está acá, aquí está el celular, en fin, y se tienen todas esas historias. Todas esas historias se tienen. Y hay una que se conoce como la escuela redaccional. Hay una escuela que se conoce como la escuela redaccional. Y esa escuela redaccional son los personajes que dicen, bueno, tenemos todas estas tradiciones acá. Esta tradición viene del reino del norte, esta tradición viene del reino del sur, esta tradición es lo que cuentan los sacerdotes, esta es la que cuentan los laicos, etcétera, y todo esto así. Entonces la escuela redaccional dice, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo lo organizamos? No se puede dejar de lado esta tradición. ¿Por qué no? Porque pertenece al pueblo de Israel. Representa un segmento poblacional muy importante. Entonces tenemos que meter todo ahí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces ellos empiezan a organizar desde una perspectiva teológica todos esos
eventos como los que estamos mirando acá, y esa fue la organización que nos llegó a nosotros, ¿correcto? Pero en todo ese proceso, como le comento, ellos no van a dejar por fuera una genealogía en el sentido de que digan, ah, bueno, quitemos la del capítulo 5 y dejemos solamente la del capítulo 4, o viceversa. No, ellos lo que hacen es tomar las dos genealogías y fusionarlas, ¿correcto? O a veces ni siquiera fusionarlas porque se presentan de manera independiente, pero sencillamente eso está ahí. Está ahí porque estaba en el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, esos relatos se rompen una narración, incrustan otra narración ahí, y eso es lo que estamos viendo, cortes y discontinuidades. Por ejemplo, nosotros tenemos que saber que en la historia del diluvio de Génesis capítulo 7, no solamente hay un relato del diluvio, hay mínimo, pero mínimo, mínimo dos relatos, con diferencias también importantes entre los dos. Entonces, miremos un momentico. Esas diferencias están en aspectos, por ejemplo, como que en un relato se presenta el diluvio porque se abren las fuentes del abismo, pero en otro relato es porque llovió. En un relato se habla, por ejemplo, de que ingresaron una pareja de cada animal, y que en otro relato se habla de que eran 7 parejas de cada animal, ¿correcto? O, por ejemplo, en un relato se dice de que Noé sacó un cuervo, y en otro relato dice que él soltó fue una paloma. Entonces, y uno dice, bueno, ¿y por qué esas diferencias acá? Porque es que hay dos relatos. Aquí hay dos relatos, y es el relato J, el J y el P. Son dos documentos diferentes, ¿correcto? Dos documentos Pero ¿usted cree diferentes. que ese hecho sí pasó o es más mítico? Esa es una muy buena pregunta. eh, y hay muchas pruebas, digamos, de que pasó. Ya. Pero por otro lado, también siempre está presente el mito. Por ejemplo, una de las explicaciones que da es que no hubo un diluvio tan universal como nosotros lo planteamos, sino que eso fue más como una inundación, por ejemplo, de los ríos Tigres y Éufrates, que se inundaban obviamente todos los años, pero que hubo una época en la cual se inundó tremendamente, crecieron muchísimo los ríos Tigres y Éufrates e inundaron toda la Mesopotamia, ¿correcto? Entonces era Ya. agua por todo lado, etcétera. Y entonces se dice que ese diluvio fue ahí, en ese lugar que se conocía como la Mesopotamia, y otras tierras, digamos, cercanas a ellos. Pero lo que se propone es que haya sido universal, muy seguramente no. Reitero esa postura que hay. Pero por otro lado hay que también ver que hay muchos lugares en el mundo en los cuales hay, digamos, vestigios eh, de vida acuática, marina, cuando el mar está muy lejos de ahí. Por ejemplo, en Bogotá, en la sabana de Bogotá, se han encontrado animales propios del mar. Perdón, y entonces, ¿cómo mar? Si el mar, mire dónde está. Hay que ir muy lejos en Bogotá para estar en el mar, la costa atlántica o la pacífica. Claro. Entonces, ahí hay esas dos opciones. Uno puede creer, ah, sí, listo, sí sucedió y sucedió tal cual, e inundó toda la tierra. O los otros van a decir, no, no, no fue todo el mundo creado.
fue solamente algo local, pero como era el mundo conocido en ese tiempo, entonces se dijo el diluvio fue universal. Pero reitero, lo que se propone es que fue local. Mire lo Yo que no sé dice, si me estoy como, es que yo, con todo lo que hemos visto, yo como que analizo mucho y no sé si me estoy desviando, ¿no? sí, porque Porque ese, según lo que hemos estado viendo en las diferentes clases, no sé si estoy errado, pero eh, la, la Biblia como tal es como más como un libro de enseñanza de cómo me puedo relacionar con el Dios viviente, sí, más, y de esa forma, pues sería como, no sé, muy egocentrismo que solamente un pueblo podría tener la forma de la comunicación con él, ¿no? Como venimos hablando que hay otros textos y otros pueblos que se manejaban también los conceptos. Entonces, eh, siendo así, es como es un libro guía que nos intenta eh, revelar alguna información, algunos enigmas o algunas preguntas que tenemos nosotros de cómo fue creado el mundo o qué sé yo, pero no más que todo, pues como tanto mito y tanta cosa mm, y no sé, pues me pues van a escuchar, ha leído tantos libros y me imagino que pues, obviamente uno le da eh, la, como la certeza del libro como tal y todo, pero pues no tengo el sí, mismo concepto como tenía antes, pues como tan sagrado, como si me entiende. eso está bien, eso No está bien. sé O si me sea, estoy desviando, pero no, pues no no, sé. estás adquiriendo conocimiento que es diferente. Eh, Tengo que decirte honestamente, ojo, la revelación de Dios al ser humano no se agota en el texto bíblico. Claro, Ni la Biblia fue el primero ni único libro que ha escrito Dios. O sea, si el ser humano ha escrito en tantos materiales, en piedra, papel, pergamino, eh, ha escrito en cantidades de materiales, ¿cómo Dios, siendo Dios, no va a poder escribir también en una cantidad de materiales? Este es entonces uno de los escritos del Señor, pero cuando nosotros miramos a la ventana y vemos los árboles y todo ese asunto, también ese es otro libro, y mucho más denso todavía. claro, Los es cielos gráfico. cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero cuando yo me miro a mí mismo con mi ADN, con toda la información genética, espiritual, moral que yo tengo adentro y que fue colocada por el Señor, también tenemos que decir que eso tiene que ver con otro libro que ha escrito Dios. Es decir, yo soy un libro viviente. Lo que, lo que Pablo dice, la famosa ley escrita en sus corazones. Eso es otro libro escrito por el Señor, que en un momento dado supuestamente me tiene que llevar a tomar una decisión, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos la Biblia, digamos, de tal manera que digamos, no, este libro es sagrado, eso no me le haga preguntas, cuidado de la manera en que me lo trata, cuidado lo que piensa de él. No, no, la Biblia está diseñada para eso. Yo siempre le digo a los estudiantes, mire, si la Biblia es palabra de Dios, soportará cualquier argumento que le quieran hacer, venga de donde venga. Si es palabras de seres humanos solamente, pues sencillamente en menos de nada esa Biblia se va a dañar. Entonces, lo que sigue diciendo esa frase es, no, oh, si no es palabra de Dios, no tengo por qué preocuparme. Es decir, reitero, si la Biblia es palabra de Dios, soportará cualquier argumento que venga de donde venga. Si es palabra de Dios. Y si no es palabra de Dios, pues no tengo por qué preocuparme y por lo tanto puedo revisarla como se revisa cualquier otro libro de literatura, porque esos métodos que se empezaron a aplicar a la Biblia como tal,
se aplicaban a todas las demás obras literarias de envergadura. Lo que pasa es que la Biblia no fue de esa manera estudiada porque la iglesia no lo permitía. O sea, durante muchísimo tiempo no lo permitió la iglesia católica. Entonces eso hizo que esa Biblia fuera vetada para muchas personas. Pero entonces al tomar la Biblia así como producto de gente que vivió en diferentes épocas y que vivieron con toda su idiosincrasia, porque en la Biblia se contiene toda esa idiosincrasia de la que nosotros podemos gozar como seres humanos. Es decir, los escritores de la Biblia escriben, pero basados también en su Vivencia, ¿no? propedéutica, en sus inclinaciones políticas, económicas, religiosas, con su estado social o su estatus social, con su estatus de hombre o mujer. Todo eso se puede evidenciar en el texto bíblico. Entonces, por eso es que es como un poco chocante hablar o pensar que la Biblia fue escrita con una teoría de inspiración verbal con inerrancia, porque no es así, realmente no es así. ¿Listo? Entonces va Listo. por buen camino. Lo que sí hay que tener cuidado es no alejarnos tanto del texto bíblico que digamos, eso es pura carreta, eso no es así, y que se termine diciendo, pues, que la Biblia sencillamente es un producto de genios religiosos, pero que no tiene que ver absolutamente nada con Dios, y bueno, ahí sí estaría complejo el asunto. ¿Listo? Bueno, Listo. muy bien. Estamos hablando de que en el capítulo 37, 38 y 39 hay un asunto bien interesante porque vea, ¿qué está hablando el capítulo 37 del libro de Génesis? Está hablando de cuando José es vendido por sus hermanos, ¿correcto? Pero ojo lo que pasa en el 38. En el 38 se interrumpe esa historia de José, ¿correcto? Y en el 38 se coloca la historia de un señor que se llama Judá y una señora que se llama Tamar. Judá y Tamar, ¿correcto? Uno no tiene por qué levantar, digamos, como un grito diciendo, ¡ay, qué está pasando acá con esto! ¿Por qué me lo están cambiando así? Y mire lo que dice en el 39. En el 39 otra vez se retoma la historia de José. ¿Eso qué significa? Que había toda una historia, ¿correcto? Y que esa historia en un momento dado se rompió porque se le incrustó otra historia. ¿Cuál historia venía? Venía la historia de José, ¿correcto? Cuando sus hermanos lo vendieron, cuando fue el esclavo de Egipto, etcétera. Esa es una historia, pero esa historia se rompe en un momento dado para meter ¿cuál? Para meter la del capítulo 38, una historia de Judá y Tamar que no tiene nada que ver con la historia de José. Pero entonces así es que se trabaja el texto. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Y en el Éxodo, por ejemplo, capítulo 19, versículo 25, vamos a leerlo. Por favor, léelo. Éxodo 19, 25. Lee desde el 24 para entender un poquitico mejor. De 24, ok, eso 19. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dio al pueblo. Muy bien. Aquí vemos cómo Moisés estaba en el monte y el Señor le da unas instrucciones y él baja del monte. Pero mire lo que está pasando en el capítulo 20, versículo 1. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Qué está pasando en el 21? ¿Dónde fue que recibió Moisés el decálogo divino? ¿Abajo en el valle? No, en el monte Sinaí, ¿correcto? En el monte Sinaí. Entonces, ¿qué está pasando acá?
Al terminar el capítulo 19, versículo 25, Moisés está descendiendo del monte. Pero en el 21, otra vez se presenta a Moisés arriba en el monte. Se rompió. Había una unidad literaria que se rompió bruscamente para incrustar los 10 mandamientos ahí. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque mire lo que dice en el 20:18. Ojo, leamos el 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto el pueblo mantuvo temor y se mantuvo alejado. Entonces dijeron al Señor, en fin. Cuando nosotros leemos, hagamos este ejercicio, Carlos, de Sí. leer el capítulo 19, versículos 24-25 y pasamos sin interrupciones al capítulo 20, versículo 18. Repito, leamos 19, capítulo 19, versículos 24-25 y pasamos sin interrupciones al 20:18. Mire cómo queda. Pero el Señor le dijo, ve, desciende y luego subirás junto con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no suspendan, no traspasen, perdón, el límite para subir a donde está el Señor, no sea que hagas trago contra ellos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y al ver esto el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. ¿Qué estamos viendo nosotros acá? ¿Qué estamos viendo? Que era una unidad literaria que alguien la rompió. ¿Quiénes son esos alguien? La escuela redaccional de la cual estaba hablando hace poco, ¿correcto? Esa escuela, entonces, rompe esa unidad literaria e incrusta ahí el capítulo 20 del libro de El Éxodo. ¿Sí me hago entender? Wow. Sí. Preguntas. Sí, ¿no? Que prácticamente es como una equivocación, ¿no? Mm, 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 se podría plantear desde una equivocación, pero digamos que no, no necesariamente. Eso obedece a una organización que se le quiso dar, una organización teológica del, del, Ya. del, del concepto, se le quiso dar. Pero entonces terminó siendo eso. ¿Listo? Terminó siendo eso. Muy bien. Por ejemplo, algunas de esas historias se reanudan, como efectivamente estaba pasando acá en la de Génesis. Miren lo que dice Génesis 26:34. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri el Geteo, y a Basemat, hija de Elón el Geteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ojo, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y mire lo que dice en el versículo, capítulo 27, versículo 46. Luego dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de entre las hijas de Ed, como estas que están entre las hijas de la tierra, ¿para qué quiero yo la vida? Ojo, cuando nosotros leemos el 26:34 y sin interrupciones pasamos al capítulo 27, versículo 46, nos damos cuenta que eso es una sola historia. Volvámoslo a leer y verá. Génesis 26:34. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri el Eteo, y a Basemat, hija de Elión el Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Luego dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de entre las hijas de Ed, como estas de entre las hijas, ¿para qué quiero yo la vida? Entonces, fíjese cómo
era una sola unidad que se rompe en un momento dado. ¿Para qué? Para colocar ahí la historia de cuando Jacob recibe la bendición del papá. No, Preguntas. no. No es tan sencillo darse cuenta de esos aspectos. O sea, No, es que con lo que uno muestra, y por lo menos esa que me mostró ahorita en el Éxodo, claro, cuando uno está leyendo esa parte y se le pasan a los 10 mandamientos y después pasarlo, prácticamente pasan 18 versículos y ya después comienza el terror del pueblo. ¿Cómo va a tener eso coherencia, no? Lo que se vio, sí, es así. es- bueno, Otra de tremendo. las características del Pentateuco es que hay muchísimas repeticiones y duplicados. Hay muchas, muchas. ¿A qué se deben esas repeticiones? ¿Por qué? Reitero, porque los diferentes sectores poblacionales de Israel van escribiendo su propia historia. La historia de lo que va pasando, de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, se está colocando por escrito. Luego, cuando se va a organizar Biblia, entonces se reúnen y, y empiezan a decir, pero mire, esta historia pertenece al reino del norte, está al reino del sur, están los sacerdotes, están los levitas, están los laicos, etcétera. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál de esas quitamos? No, un momento, no se puede quitar ninguna. No se puede. Eso es como si por ejemplo, se va a hacer una historia de la independencia de Colombia, por ejemplo. Y en esa historia no se va a colocar lo que hicieron, digamos, gente como los llaneros, o como los paisas o los boyacenses. Ah, perdón, ellos se van a rebotar de una vez porque van a decir, pero ¿cómo así? O sea, no van a hablar de mí, lo que nosotros dijimos no vale, no cuenta, no funciona, no, claro que sí. Entonces no me van a sacar ese escrito de ahí. Entonces eso es lo que se da acá. Hay relatos duplicados, a veces son Ya. dos solamente, pero a veces más momentos. Por ejemplo, mire lo que dice Génesis 1 y Génesis 2. En Génesis 1 y está la creación del universo y en Génesis 2 también está la creación. Pero en Génesis 1 hay una cosmogonía acuática. ¿Qué significa eso? Que todo inició en el agua. Mientras en Génesis 2 hay una cosmogonía terrestre. En Génesis 1 está la existencia, ¿sí? En Génesis 1 está la existencia de la luz como realidad autónoma creada el día primero. Y en Génesis 2 no hay hierba en el campo y no había agua. En Génesis 3 la existencia de vida vegetal antes de que sea creado el sol, cosa que hoy sabemos que es imposible. Pero en Génesis 2 la verdad es que no hay una mención explícita de la creación del sol. No la hay. Por ejemplo, en Génesis 1 Dios todo lo crea con su palabra, pero en Génesis 2 no. En Génesis 2 moldea a partir del barro, como al ser humano. En Génesis 1, el ser humano, es decir, hombres y mujeres, el Señor las crea de manera simultánea. Mientras que en Génesis 2, primero es el hombre, luego la mujer de una costilla del hombre. En Génesis 1 está todo el resto de la creación en el orden de la creación y luego, por último, el ser humano. Mientras que el Génesis 2, el orden de la creación es diferente. Primero Esta está, parte de por lo menos de Dios que crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo y después sale de la costilla. No sé si estoy errado, pero eso también puede ser más por siempre colocar al hombre en un lugar más alto que la mujer. Algo de machismo se puede haber visto ahí. sí, la Biblia es patriarcalista, claro que sí.
porque pues, si en una parte dice que Dios, obviamente si Dios nos creó, tuvo que haber creado a la vez, ¿no? Sí. Entonces, Pues, fíjese que claro, entonces en el uno está la creación del ser humano y reitero simultáneamente los dos, mientras que claro. en el 2 está primero el hombre y luego la mujer de la costilla de él. ¿Listo? Entonces es bastante diferente. El fin de la creación de Génesis 1:26 es muy agresivo. ¿En qué sentido agresivo? Mire lo que dice. Entonces dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a varón y hembra los creó, en fin. Y luego, mire lo que dice, en el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sometedla, ejerzan potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El fin de la creación es fuertísimo en el 1, 26, 27, 28. Mire esos calificativos que dice bastante fuerte. Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan potestad. ¿Ya? Entonces, a diferencia del capítulo 2, versículo 15, que nos habla de otro objetivo de la creación. Mira lo que dice el 2:15. Léelo, por favor. Génesis. 15. 2:15, ¿cierto? Génesis 2:15. Sí, señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Oh, cuidado. Aquí hay una diferencia muy grande. Si ves todo lo que plantea en el 1, 26, 27, 28, llenar la tierra, sojuzgar, enseñorear, etcétera, etcétera. Aquí no. En el 2:15 dice, no, señor. Eso es para labrar y cuidar. Ojo con eso, labrar y cuidar. Muy bien. Mm. Hay relatos duplicados, por ejemplo, en la creación, que es el que acabamos de ver. En las genealogías de los descendientes de Adán, que fue el que vimos hace un rato. Relatos de la vocación de Moisés. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3 hay un relato de la vocación de Moisés y en Éxodo capítulo 6 hay otro relato de la vocación. Por ejemplo, del decálogo divino también hay mínimo 2 relatos. Éxodo 20, por una parte, y Deuteronomio 5, en los cuales también hay diferencias muy importantes, que valdría la pena que las leyeras los capítulos para sacar esas experiencias. En cuanto a la ley de la esclavitud, hay, mire cuántos pasajes. Hay Ezequiel 21, del 1 al 11, Levítico 25, del 39. Y acerca del homicidio hay tres historias diferentes. Éxodo 2:1, Números 35 y Deuteronomio 19. Entonces, fíjese cómo hay diferentes narrativas que se repiten, pero con diferencias importantes. Mire este tan interesante acá. Génesis 28:10. En adelante. Génesis 28. Jacob, pues, ojo, salió de Berseba y fue a Harán. Ojo, salió de Berseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y de las piedras de la cabecera que él tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Listo? Pero lo importante de esto es, mire lo que dice acá. Versículo 16 en adelante. Estoy en el 28:16. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó,
cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomando La y piedra. tomando una piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Cuidado. Y a aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Ojo con eso. Pero ahora leamos el capítulo 35 del versículo 9 en adelante. Se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram, y lo bendijo y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, puesto que ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel, y lo llamó Israel. Entonces le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no se llamará más Jacob, sino será tu nombre Israel. Y mire lo que dice el 14. Jacob erigió entonces una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal, una piedra, derramó sobre ella una libación y echó sobre ella aceite, y Jacob llamó Betel aquel lugar donde Dios le había hablado. Es exactamente el mismo evento, pero contado dos veces. Pero la primera vez, en Génesis 28, del 10 en adelante, dice que Jacob salía ¿de dónde? ¿Y a dónde llegaba? 28. Jacob pues salió de Beerseba y fue a Harán. Él sale de Beerseba y va a Harán, y camino allá es que le cambia el nombre a una ciudad que se llamaba Luz, se la cambia por Betel. Pero en el Génesis 35:9 no dice eso, dice que cuando regresaba. Claro, eso no tiene mucho que ver, digamos, con teología ni con las verdades centrales de la Biblia, pero es bastante curioso ahí. Finalmente, ¿qué? Le colocó el nombre, le cambió el nombre cuando iba o cuando volvía. Eso es bastante interesante ahí, ¿no? Muy bien. Ya. Y algo muy importante también es que en la Biblia hay una cantidad de anacronismos en el Pentateuco, y claro, en la Biblia en general. ¿Qué es un anacronismo? Un anacronismo es atribuir a una época eventos, conceptos y muchas cosas que no pertenecen a ella. Eso es un anacronismo. Y hay, reitero, muchos en la Biblia. En el Pentateuco hay varios pasajes que van a referirse a una época anterior o posterior de lo que se les asigna. Por ejemplo, mire lo que dice en Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Ahí está, Génesis 14:14. Pero mire lo que dice ahora Jueces 18:29. O también Josué 19:47. Cualquiera de los dos que se pueda leer. Jueces 19:47. Mm, ¿Listo? ¿Ve? Sí, porque no tiene. Es jueces 18, jueces 29. 19. Jueces 18. Ya, Jueces sí, está 18, un poquito 29. mal. Espérate, te digo. Deuteronomio. Es que estoy acá en el Deuteronomio. Jueces 18, 29, ya. Sí, Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. ahí está. Mire lo que dice en un pasaje y en otro. En Génesis 14:14 dice que Abraham persiguió a los captores de su sobrino Lot hasta una ciudad que se llamaba Dan. Pero cuidado, esa ciudad en el momento de Abraham no se llamaba Dan. Se llamaba, según dices acá,
¿Qué? Lais. Lais. ¿Listo? Ya. Eso es un anacronismo. Eso significa que ese texto fue colocado por escrito muchísimo tiempo después de la época de los jueces. Aunque está en Ya. Génesis, se colocó por escrito por allá después, reitero, después de que tuvieron lugar los hechos del libro de los jueces. Eso se llama un anacronismo. Entonces, cuando se coloca por escrito el texto, esa ciudad se llama Dan. Entonces, al llamarse ya esa ciudad, el hagiógrafo, el escritor sagrado, sencillamente dice que Abraham persiguió a sus captores hasta a los captores de su sobrino hasta Dan. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿por qué se da eso? Esas son figuras literarias que pretenden ser mucho más claros para la gente que los está escuchando. Por ejemplo, digamos que yo le quiero contar una historia, yo tengo una hija de 15 años, yo le quiero contar una historia de los bisabuelos de ella, ¿ya? De los bisabuelos y cómo fue la relación entre ellos y eso. Y entonces yo le digo, no, pues bebé, imagínate que eh, estuvieron ahí, digamos, como en una reunión y entonces el abuelo le dijo a un amigo, uy, esa muchacha está bonita y ve, ¿por qué no me pasas el número del celular? Que es que quiero llamarla, ¿sí? Y entonces, bueno, después de la fiesta, al otro día la llamó y así fue como resultaron casándose. ¿Dónde está el anacronismo ahí? Celular. En el que en ese momento no había celular. Exacto. Yo le estoy diciendo una mentira a mi hija. Se podría decir sí, se puede decir no. Lo que yo pretendo mostrarle a ella es que ellos de una u otra manera se colocaron en De contacto, acuerdo. Claro. de acuerdo. Teléfono, que haya en ese tiempo, sí. Pero en ese momento no había teléfonos, ni siquiera, yo recuerdo mucho que en esos momentos allá en el campo era puro telegrama, Claro. era telegrama. O, por ejemplo, un poco más atrás era el telégrafo, porque ni siquiera teléfono. Pero si yo le digo, no, bebé, lo que pasa es que ellos se comunicaron por telégrafo, mi hija, ¿qué va a decir? A ver, perdón, ¿No? ¿qué es eso? Es eso, claro. Y yo tengo que empezar a decirle, no, era un aparato que funcionaba así, así, así. No, eso ya no existe. Entonces, para yo ahorrarme todo eso, porque no es mi intención contarle del telégrafo, sino de la relación de mis abuelos, entonces yo obvio esa parte. Claro. La quito y sencillamente le hablo de algo que ella entienda en ese momento. Eso es Ya. lo que se conoce con el nombre de Está bien. anacronismos. ¿Listo? Mira la laminilla que hay ahí. ¿Si estás viendo la laminilla? Sí. ¿Cuál es el error Claro, que me imagino a cometieron ellos ahí? Alejandro, Alejandro Mando cuando pasa un avión. Imagínense. Claro. En Éxodo capítulo 15, versículo 17, hay una referencia en el Cántico de Moisés, se llama así ese pasaje, hay una referencia al monte de tu heredad, el lugar de tu morada. Esa es una referencia al monte donde Salomón construyó el templo, Primero de Reyes 6:1. Ojo, pero aquí la diferencia está en que Salomón construyó el templo 480 años después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y este episodio de Génesis 15:17 es un cántico cuando Moisés lleva al pueblo y que pasan el mar de los juncos. Luego de que pasan ese mar, entonces las muchachas salen cantando, etcétera, etcétera. Y ahí en ese momento se habla del monte de tu heredad, el lugar que tú has escogido como morada para ti. ¿Si te das cuenta? Eso Sí. significa entonces que ese texto, por lo menos parte de ese texto, se coloca por allá por escrito en la época de Salomón o después de Salomón
y se incluye ahí en ese texto esta frase, el monte de tu heredad, el lugar de tu morada, como diciendo, no, nosotros estamos construyendo templo, pero porque eso ya se tenía desde anteriormente, ya se tenía la idea de que se tenía que construir el templo y el Señor había escogido ya el monte y todo ese asunto. Nosotros estamos cumpliendo con eso. Eso es un anacronismo. Ya. Preguntas. No, todo muy claro, profe. Bueno, son diferentes aspectos que se dan ahí. ¿Listo? Pero bueno, Listo. continuamos entonces con la clase anterior, con estas características de el Pentateuco